Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer hoy otro parcial más de álgebra, en este caso álgebra de exactas, ¿sí? Los enunciados son los que ustedes ven a continuación en cada uno de los ejercicios. Estamos implementando eso un poco como para cambiar y dinamizar la estructura de los ejercicios que veníamos haciendo al principio, así que bueno, espero que les sea útil en estos casos, ¿sí? La idea acá, vamos a ver lo siguiente. En el primer caso, ¿qué es lo que nos pide el primer ejercicio? Lo que hay que hacer acá en este caso es definir un isomorfismo f, o sea, decir, una transformación lineal que va a ir de R4 a R a la 4, que va a ser un isomorfismo, es decir, una transformación lineal que va a ser epimorfismo y monomorfismo, es decir, inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿sí? O sea, va a ser biyectiva, ¿sí? Tal que se va a cumplir lo siguiente. La imagen de un subconjunto S va a ser este nuevo subconjunto T y la imagen del subconjunto T va a ser otro subconjunto W donde nosotros tenemos S, B y W son subespacios de R a la 4, así que están definidos en la consigna. Entonces, en este caso, los tres subespacios son de R4, vamos a ver cuántas dimensiones tiene cada uno, pero esa sería un poco la idea, ¿sí? Tratar de definir una transformación que cumpla con estos requisitos. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros esto? Primero tenemos que trazarnos un plan de ruta, ¿sí? Un plan sobre qué queremos hacer en el ejercicio para saber qué pasos hay que seguir para resolverlos. Es decir, este tipo de ejercicios no son mecánicos, es decir, hay que tratar de pensarlos un poco como para decidir qué pasos hay que seguir. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos trabajando con subespacios de R4, sabemos que en este caso nos pide definir la transformación. Y la transformación, hay varias maneras de definirlo, una de las cuales, por ejemplo, es definirlo con su matriz de transformación. Recuerden siempre que las transformaciones lineales son del orden f de un vector x, que va a ser una matriz A por el vector x, es decir, siempre es del mismo estilo, así que cumplen esa forma. Entonces, un poco la idea es, en este caso, ¿sí? Ver qué propiedades tenemos nosotros a mano como para tratar de ver qué es lo que pasa. Para definir la transformada tenemos que ver que se cumplan los requisitos, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que la transformada va a ir de subespacio a subespacio, ¿sí? Va a haber una cierta relación que nosotros tenemos entre los vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el subespacio S va a estar generado con sus generadores, el B con sus generadores y el W con sus generadores propios, ¿sí? Para definir la transformación, la relación se podría dar entre los generadores de esos subespacios. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan cómo están hechos S, W y T, ¿sí? Nosotros podemos observar que son subespacios de orden 2. ¿Por qué? Por ejemplo, el subespacio, acá me olvidé uno me parece, sí, el subespacio T. El subespacio T, por ejemplo, está claramente definido con dos vectores. O sea, por ejemplo, en este caso va a ser T generado por T1, T2, por ejemplo, ¿sí? Bien. Después, por ejemplo, sabemos que S, ¿sí? Está definido por dos ecuaciones, como ustedes ven ahí. Entonces, S va a tener dimensión o puede estar generado por dos o más vectores generadores, ¿sí? Y lo mismo podemos aplicar a W, que también está definido por dos ecuaciones, siendo que es un subespacio perteneciente a R a la 4. ¿Sí? Estos son pequeños detalles de color. Pero ¿a qué nos ayudan? Por ejemplo, supongamos que nosotros vemos la primera consigna que nos dice f de s es igual a t. Entonces, las imágenes de los vectores, ¿sí? F de S1 podríamos asociarlo con T1 y F de S2 podríamos asociarlo con T2 para que cumpla este requisito, por ejemplo. Y ya con eso, definiendo estos dos vectores, una parte es definir básicamente que se cumpla ese requisito de la transformación. Y después, otra de las cosas es que f de t sea w, entonces podemos hacer la misma asociación entre los vectores de t y de w. Entonces decimos f de t1 va a ser w1 y f de t2 va a ser w2. ¿Sí? Eso es una de las cosas con las que se pueden definir. Pero fíjense, si nosotros lo definiéramos de esa manera, estamos haciendo un juego hipotético, ¿sí? Viendo un poco qué es lo que pasa en cada caso. Si nosotros lo definiéramos de esa manera, ¿cómo sería la relación? Fíjense que acá hay hasta casi una relación lineal entre las dos. Por ejemplo, nosotros agarramos, ¿no? Tenemos la
la transformada o la transformación f de este lado. Entonces, por ejemplo, nosotros metemos S1 y lo que va a salir acá es la transformada de S1 que es T1, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros volviéramos a meter esto en otra transformada del estilo f, según lo que nos dice acá, con ese mismo vector obtendríamos W1, ¿sí? Y lo mismo si nosotros hacemos con S2, ¿sí? Decimos la transformada de S2 nos va a quedar T2 y la transformada, ¿sí?, de T1, por ejemplo en este caso W1, la transformada de T2 en este caso nos va a dar W2. Entonces podríamos armar una relación de este estilo. El tema con esto es que el criterio que nos piden es que sea isomorfismo. Entonces, isomorfismo quiere decir, como el conjunto de llegadas a R4, el conjunto imagen de toda esta función, de la función f, tiene que ser todo R4. Es decir, acuérdense, función sobreyectiva y función inyectiva, función, digamos, que cumple las dos cosas. Es decir, hay un x para cada x, ¿sí? Primero, eso por un lado, se genera todo el conjunto imagen, y después hay un único x tal que la imagen es única. Entonces, nosotros básicamente, ¿qué nos garantizamos con esto? Que metemos un x dentro de la transformación y lo que va a salir es una transformada de x única, ¿sí? Entonces la relación es unívoca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo planteáramos así, no estaríamos seguros que estamos generando todo R4, ¿sí? Entonces hay una serie de pasos previos que hay que ver, que muchas veces cuando resolvemos los parciales nos piden o nos preguntan, decir, bueno, ¿por qué a veces se buscan estos pasos? Y son los que vamos a definir. La primera cuestión es tratar de ver si estos subespacios se cruzan, porque fíjense que en realidad estos subespacios, tanto S, T y W, no están relacionados entre sí previo a este ejercicio, es decir, son subespacios independientes. Entonces, pero como nosotros lo vamos a tener que relacionar con la función, va a haber, digamos, que hacer algún tipo de ajustes primero como para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como primer paso, vamos a anotar los pasos a seguir este ejercicio. Entonces, como primer paso, lo que deberíamos buscar es si existe o cuál es la intersección de S con T. Recuerden que nosotros tenemos tres subespacios, S, T y W, que van a estar en la relación funcional, que f de S va a dar T y que f de T va a dar W. Entonces, primero busquemos si existe esta intersección. Luego, lo que podemos buscar es S expresado como sus generadores, porque observen que S está en función de, digamos, de ecuaciones, y lo mismo que con W, en función de sus generadores, W1, W2. ¿Sí? Hecho esto, el siguiente paso es fijarnos cuándo hay o cuál es la intersección de T, ¿sí?, con W. Entonces, esa intersección T nos ayuda para la primera transformada. T intersección W nos ayuda para la segunda transformada. ¿Sí? Si hay algún vector que es intersección, puede ser un poco más complejo, digamos, hacer esta transformación. Pero entonces es importante darnos una idea de esto. ¿Sí? Y una vez que hicimos este chequeo, el cuarto paso es asignar los vectores según transformación, ¿sí?, que fue el paso que hicimos al principio, ¿sí?, es decir, de asignar cuál iba con cada uno, y en el quinto es chequear que sean linealmente independientes. ¿Sí? Recuerden que para que la función sea isomorfismo tiene que tener que la imagen van a ser todos R4 y el núcleo va a ser 0. Entonces los vectores del núcleo van a ser todos LI entre sí y la imagen va a generar todo R4 o va a ser una base de R4. Entonces vamos a proceder con cada uno de estos pasos a continuación. Entonces, por ejemplo, ¿no?, para buscar esa intersección T, tiene que ser un vector que pertenezca a los dos a la vez. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, podemos buscar un vector que pertenezca a T, va a ser combinación lineal de estos dos vectores, ¿no? Entonces decimos, un vector A pertenece a T, si ese vector A va a ser, por ejemplo, B por 1, 3, menos 2, 1, más C por 1, 3, 2, menos 1. Entonces, en este caso A va a ser B más C para la primera componente, 3b más 3c para la segunda, menos 2b más 2c para la tercera y a menos c para la cuarta. Hecho esto, yo voy a simplificar un poco los pasos para que se vea la idea, sí, pero esto hay que hacerlo del todo. Cada uno de estos es x1, x2, x3 y x4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, para que A pertenezca a esa intersección T, tiene que pertenecer a los dos. Es decir, tiene que pertenecer tanto a T como a S a la vez. Entonces, para que A pertenezca a S, tiene que satisfacer estas ecuaciones que están acá. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación decía 3x1
menos x2 más x3 es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno por separado. Y vamos a ver cuánto nos va a dar en cada caso. Fíjense, vamos a tener 3 por b más c, menos 3b más 3c, cerrado, más menos 2b más 2c, que esto es igual a 0. Esto como primera ecuación. Si vamos a la segunda ecuación, que nos dice x3 menos x4 es igual a 0, hacemos lo mismo. Reemplazamos, en x3 nos va a dar menos 2b más 2c, menos a más c es igual a 0, ¿sí? Menos b, disculpen, acá me confundí de letra. Entonces, en este caso, si ustedes lo resuelven esto y ven cuánto les va a dar a, b y c, ¿sí? Van a llegar a que b es igual a c, ¿sí? Con lo cual, obviamente, lo que nosotros vemos de acá es que no vamos a tener una única respuesta, con lo cual no se van a cruzar en un solo vector, ¿sí? Pero si lo reemplazamos, b igual a c dentro del vector a que pertenecía a los dos, esto nos va a quedar de la siguiente manera. A nos va a quedar como b más c, o sea que vamos a tener 2b, 3b más 3c, o sea que vamos a tener 6b, menos 2b más 2c, que es 0, esta parte, y después acá también 0. Entonces, S intersección con T va a estar generada por el vector 2, 6, 0, 0. ¿Sí? Con esto tenemos el primer paso. Ahora, por ejemplo, el segundo paso lo que nos pedía era buscar los generadores de S. Entonces, tenemos las dos ecuaciones de S. Lo que vamos a hacer para buscar los vectores generadores es ir reemplazando las ecuaciones y ver qué variables nos van quedando libres. En este caso tenemos 4 variables con 2 ecuaciones. Lo más probable es que van a quedar 2 variables libres y eso va a generar estos dos vectores que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, empezando con la segunda ecuación donde nos dice que x3 menos x4 es igual a 0, podemos despejar x3 y nosotros nos va a quedar x3 es igual a x4 como primer dato, ¿no? Cuando vamos al segundo, la segunda ecuación tenemos 3x1 menos x2 más x4, esto es igual a 0 y podemos despejar si quieren x2 en función de las otras y esto nos queda 3x1 más x4. Entonces ahora los dos vectores, si los expresamos, o por ejemplo todo vector x que pertenezca a S, va a ser de la forma x1, x2, x3, x4. ¿Sí? Entonces en vez de poner x, donde está x1 ponemos x1, donde está x2 ponemos 3x1 más x4, donde está x3 ponemos x4 y en x4 ponemos x4. Entonces si separamos los dos vectores generadores de S tanto por x1 como por x2 tenemos, para x1 tenemos 1, 3, 0, 0 y para x4 tenemos 0, 1, 1, 1. Y con esto armamos la base de generadores de S. Vamos a replicar lo mismo para W. Fíjense que en el caso de W nosotros tenemos que x1 y x2 valen 0. Entonces, por ejemplo, todo x que pertenezca a W va a ser de la forma en x1 0, en x2 0, en x3 x3 y en x4 x4, porque no tenemos información de ellos. ¿Okay? Entonces en este caso W va a estar generado por un vector exclusivo de x3 que va a ser 0, 0, 1, 0 y por x4 que va a ser 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Con esto ya definimos los generadores de W. El tercer paso lo que nos pedía era hallar T intersección W para la siguiente relación funcional que nosotros tenemos entre las dos partes. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, recordamos que T en este caso estaba generada por 1, 3, menos 2, 1, ¿sí? Y 1, 3, 2, menos 1. Y que W estaba generada por estas ecuaciones. Entonces, todo vector A que pertenezca a T va a ser de la forma, si nosotros elegimos B y C como los dos escalares con los cuales, repitiendo la estructura anterior, esto nos va a quedar B más C, después tenemos 3B más 3C, menos 2B más 2C, y después tenemos B menos C. ¿Qué es lo que nos dice W? Que x1 y x2 valen 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, poniéndolo en forma de ecuación, tenemos b más c es igual a 0, con lo cual b es igual a menos c, por ejemplo. Y después tenemos la otra ecuación que nos dice 3b más 3c es igual a 0, con lo cual b es igual a menos c. Entonces, si reemplazamos, estas dos son iguales, pero si las reemplazamos dentro de la fórmula general, acá vamos a encontrar t intersección w. Y lo que nos va a quedar este vector a es que nos va a quedar de esta manera. Menos, esto va a quedar 0,
esto va a quedar 0, vamos a tener menos 2, esto va a ser menos 2c, menos menos 2c, que esto va a ser 2c, más 2c, que es 4c, ¿sí? Y después tenemos b menos c, que esto va a ser menos c, esto va a ser menos 2c, ¿sí? Entonces, generándolo de esta manera, vamos a tener que t intersección con w van a estar generados por 0, 0, 4, menos 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar todos estos resultados que estuvimos obteniendo y ver cómo se relacionan cada uno. Entonces ahora, fíjense, hicimos un compendio de todos los subconjuntos, todos los subespacios que fuimos generando, S, T y W, y vemos la intersección T intersección W, S intersección con T y demás, ¿sí? Entonces, la idea con esto es, recuerden que nuestra función f tenía que ser un isomorfismo. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser la asignación que tenemos para cada una de las partes, ¿sí? De lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense cuando dice f de s que es t, y después f que t es w, ¿sí? Incluso nosotros pongamos lo que pongamos, tenemos que tratar en la medida de lo posible de que generar todo R4 en vectores linealmente independientes, ¿sí? Entonces, vamos a asociar los vectores con un criterio de forma tal que la imagen que nosotros generemos sea linealmente independiente, cumpliendo a la vez con estos criterios, ¿sí? Eso para que ustedes lo vayan viendo de esta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la asociación de vectores. Nosotros tenemos, en este caso, ¿sí? Este vector de C vamos a llamarle C1, este C2, T1, T2, W1, W2, por ejemplo, ¿no? Y después las intersecciones. Entonces nosotros decimos S1, ¿sí? Que es este, podemos asociarlo con T1 para cumplir este, que f de S sea T. Después, en el segundo, una cosa que se puede hacer es decir, esa intersección con T podemos tomar tanto uno de S como uno de T, ¿sí? Tranquilamente. Y después la imagen, vamos a asociarla con otra que esté en T, ¿sí? Obviamente la imagen va a estar en T, pero que puede no estar en S. Entonces, S intersección con T pertenece a los dos. T intersección con W ya no pertenece a S. Entonces podemos hacer uno que vaya de S intersección con T y que después vaya a T intersección con W. Ahí respetamos f de S es T, ¿sí? Porque de S sale para T, y también respetamos que T salga a W. Se ve que es como un pase doble que nosotros tenemos. Fíjense ahora con el otro, f de T nos da W. Entonces podemos asociar W1 con T, perdón, T1, dije al revés, T1 con W1, que esto seguiría este mismo lineamiento que está acá, y después lo mismo, ¿sí? Es decir, bueno, si nosotros agarramos uno que esté, digamos, para ver la idea siguiente, ¿no? ¿Qué otra asociación más podemos hacer entre estos vectores? Bueno, el de T1, por ejemplo, es un vector que nosotros tenemos acá, que es el 1, 3, 2, menos 1. El T intersección W es 0, 0, 4, menos 2. Y el W1 es 0, 0, 1, 0. Entonces, tenemos que fijarnos si hay alguna relación más tal que cumpla con la última condición, que es isomorfismo, ¿sí? Esto para que se vea la idea. Entonces, para que sea isomorfismo, tiene que generar todo R4. Esto lo genera, vamos a hacer la relación de vectores. Entonces, reemplazamos, ¿no? En este caso tenemos, fíjense, f de, supongamos que tomamos el de S2, es lo mismo, no hay demasiado problema. Tenemos f de 0, 0, perdón, 0, 1, 1, 1, esto nos va a dar 1, 3, menos 2, 1. Después tenemos esa intersección con T, que es este. Entonces tenemos f de 2, 6, 0, 0. Esto nos va a dar del de T intersección con W, que es 0, 0, 4, menos 2. Después tenemos el de T1, que es este, el 1, 3, ¿sí? El 1, 3, menos 2, 1, que va a ir hacia W1, que era este generador, que nosotros ahora teníamos 0, 0, 1, 0. Y después, nosotros ya con esto, tenemos que fijarnos si podemos generar todo R4. Hasta ahora los vectores vienen siendo linealmente independientes. Podríamos elegir uno más que cumpla con la condición, ¿sí? Fíjense otra cosa, por ejemplo, nosotros podríamos generar un generador de S o un vector linealmente independiente que termine en uno de S, y con esto podríamos generarlos tranquilamente. Entonces, por ejemplo, supongamos que agarramos el vector canónico 1, 0, 0, 0 y con esto generamos S2. Entonces acá tenemos 0,
1, 1, 1, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí con eso, si ustedes se fijan, estos tres vectores son linealmente independientes. Ahora vamos a chequear por las dudas, pero es una de las condiciones, aparte de la asociación que vamos a hacer al principio. La siguiente condición es chequear que todos sean linealmente independientes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la idea es la siguiente. Para chequear que sean linealmente independientes, tenemos que chequear que la base, es decir, o los vectores que van a estar en la imagen, en el dominio, sean linealmente independientes. Entonces ese es el quinto paso. Lo que vamos a hacer es vamos a copiar estos vectores en forma de matriz y lo vamos a triangular como siempre. Si alguna de las filas se elimina, ¿sí? Entonces eso quiere decir que no es linealmente independiente, que hay una que es combinación lineal de las otras. Y lo mismo vamos a hacer en una siguiente etapa con la parte de la imagen. Para que sea isomorfismo, es decir, isomorfismo quiere decir núcleo que es 0, ¿sí? Con lo cual también tendríamos que la base tiene que ser linealmente independiente y tiene que generar que la imagen sea todo R4, o sea que esto tiene que ser base de R4. Fíjense que ahora vamos a chequear que los vectores de la base, ¿sí? Sean linealmente independientes. Yo no voy a hacer las cuentas básicamente porque, bueno, las cuentas en sí, digamos, hay que hacerlas, pero no es lo más importante de este ejercicio. O sea, vamos a triangular haciendo un par de combinaciones y vamos a ver cómo nos da esto. Fíjense que al final de todo nos queda de esta manera, ¿sí? Nosotros, aunque quisiéramos anular el último 0, si lo pudiéramos anular, no anularíamos la otra fila, con lo cual todos los vectores son linealmente independientes. Así que eso lo chequeamos para el dominio. Vamos a ver ahora con los vectores de la imagen, que son los que por ser isomorfismo tienen que generar todo R4. Acá pusimos los vectores de la imagen. Fíjense que estos, daba la casualidad que también ya estaban semitriangulados, así que acá básicamente nosotros la idea era hacer todos estos ceros, ¿sí? Observen que nosotros haciendo la cuenta, inclusive con la siguiente fila, ¿sí? De esta matriz, esta fila, inclusive haciendo, por ejemplo, tratando de anularla con la fila siguiente, va a quedar como 0, 0, 0, menos 2. Entonces la matriz quedaría con estas tres y esta triangulada. Entonces, nosotros lo que vemos acá es que también los vectores de la imagen son linealmente independientes, con lo cual la imagen se puede considerar como generadora de R4. Y esa es la condición para que la transformación sea un isomorfismo. El siguiente problema, nosotros acá lo que tenemos es una transformación lineal, donde nosotros tenemos como dato una de las bases de los vectores y una transformación que va a ir de este estilo. Va a ser la matriz de cambio de base de la base canónica a la base S como función, la base B. Entonces básicamente la transformación lo que hace es expresar un vector que está en unas coordenadas en otras, ¿sí? Entonces la idea acá, como dice la consigna, es hallar todos los A pertenecientes a los reales tales que F no es monomorfismo, ¿sí? Y nosotros tenemos que 1 menos 3 menos 3 menos 1 pertenece a la imagen de la función f, ¿sí? Entonces tiene que cumplir todas esas condiciones. Entonces, ¿qué pasos podemos seguir dando nosotros, ¿sí? Como para tener una idea? Primero, vamos a tratar de este dato que nos dan, que dice que pertenece a la imagen. Lo que habría que hacer es hallar ese mismo vector, ¿sí? El 1, menos 3, menos 1, en base B, ¿sí? Es decir, ¿en qué base va a estar ahora? Porque hasta ahora nosotros sabemos que este vector que está en base B, ¿cuál va a ser la base resultante o cuál va a ser el vector original que originó este vector? Entonces, básicamente, acá a lo que tenemos que recurrir es a lo siguiente. Si nosotros agarramos nuestro dato, que es esto, la matriz E en base B, y lo vamos a multiplicar por un vector determinado, ¿sí? Que está en base canónica, lo que nos va a quedar es ese mismo vector en base B, ¿sí? Entonces, esto no es otra cosa que una matriz transformada por un vector X, nos va a quedar el vector transformado, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, este vector B, que es esto que pertenece a la imagen, porque recuerden que recuerden siempre que el diagrama de flujo es meto un vector, hago la cuenta con la matriz y me sale la transformada que es parte de la imagen. Entonces, esto que pertenece a la imagen, nosotros tenemos que encontrar qué vector en base canónica dio esta cuenta, ¿sí? Entonces, para hacer esta cuenta es como cuando resolvemos cualquier tipo de ecuación de este estilo. Metemos la matriz de un lado, el vector de solución del otro, triangulamos y nos fijamos cuál es la respuesta. Entonces, por ejemplo, acá como dato nos da que la matriz de cambio de base nos va a quedar 1, 0, 0, ¿sí? En este caso después tenemos 2A3 y menos 1, 3A. Y lo que hay que hacer para triangularla, ¿sí? Ponemos al lado el vector en base B, que es este, el 1 menos 3
menos 1 y triangulamos. ¿Sí? Vamos a tratar de generar los ceros acá y tratar de ir despejando cuál es la solución. Entonces, por ejemplo, la primera fila la vamos a dejar tal cual. Vamos a hacer, en este caso, por ejemplo, fila 2. En este caso, perdón, acá esto es un menos 2. ¿Sí? Acá un pequeño error de concepto. En realidad, esta matriz, fíjense que nosotros tenemos la base B, que está generada por el 1, menos 2, 0, el 0, 1, menos 3 y luego el 0, 0, 1. Bueno, esta matriz, ¿sí?, que vamos a poner acá, en realidad es los vectores canónicos, digamos, es que puestos en columnas, ¿ok?, de esta matriz. Entonces, por ejemplo, en la transformada esto nos va a quedar como 1, menos 2, 0, 0, 1, menos 3 y después tenemos 0, 0, 1. Y esta es la matriz con la cual vamos a transformar el vector. Entonces acá vamos a poner esta matriz, el vector 1, menos 3, menos 1, y ahora lo que vamos a hacer es triangular de esta manera para obtener, digamos, cuáles son las coordenadas del sector en la base correspondiente. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, para hacer estos ceros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar la primera fila tal cual. En este caso tenemos 1, 0, 0, 1. En la segunda fila, como ya tenemos generado el 0, lo dejamos tal cual, ¿sí? Y después acá, por ejemplo, vamos a hacer fila 2 más 2 fila 1 porque ya tenemos el menos 2 con este signo. Entonces va a ser menos 2 más 1 va a ser 0. Acá vamos a tener 1 más 2, esto va a ser 1. Después acá tenemos 0. Después tenemos acá menos 1. Y nos va quedando. Vamos a generar el último 0. Acá tenemos 1, 0, 0, 1. Después tenemos 0, 1, 0. Esto no va a cambiar. Y acá vamos a tener fila 3 más 3 fila 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 0 más 0. Menos 3 más 3 va a ser 0. Y 1 más 0 por 3 que es 1. ¿Sí? En este sentido. Y después acá esto nos va a quedar menos 1. Vamos a tener menos 4. Entonces con esto vamos viendo cada una de las combinaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vamos a sacar tres parámetros a saber: alfa, beta, gamma. ¿Sí? Nosotros acá vamos a sacar que gamma va a ser menos 4, lo vemos directamente acá. De acá en este caso vamos a tener que beta nos va a quedar menos 1 y que alfa nos va a quedar 1. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que encontramos? Que el vector 1, menos 3, menos 1 en base B va a ser 1 estos coeficientes, 1, menos 1, menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Para traducirlo a castellano. Cuando nosotros hablamos de un vector está en determinada base, estos coeficientes son los coeficientes con los cuales hay que hacer combinación lineal de los vectores de esa base B, que nos dieron como dato, para obtener el vector originalmente. Eso sería un poco la idea. Entonces, para esto vamos a plantear el teorema de cambio de base para entender un poco la lógica del siguiente problema. Entonces, en este caso, rigiéndonos un poco por este teorema, ¿sí?, donde nosotros vamos a hacer la matriz de transformadas, ¿sí?, digamos, de base canónica a base canónica de la función f, tenemos la matriz de cambio de base y después la matriz de transformación de base E en base B. ¿Sí? Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que queremos definir nosotros? Esta, que es nuestra matriz más importante para poder sacar el problema de encima. Vamos a ir definiendo las dos por separado. ¿Cuál es la matriz de cambio de base de los vectores que vimos recién? Es la misma matriz que usamos recién nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a recordar un poco el concepto que vimos recién. Nosotros dijimos que la base B está generada por estos tres vectores, ¿sí? Entonces, para hacer una matriz de cambio de base, que sería la CBE, que es la que vimos nosotros acá, lo que habría que hacer es expresar estos tres vectores en forma de columna. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de estos vectores estamos pensándolos como si fueran la transformación lineal de los vectores canónicos en cada uno. Entonces, por ejemplo, este sería la transformada del 1, 0, 0, este del 0, 1, 0 y este del 0, 0, 1. ¿Sí? Que es la misma matriz que usamos recién. Entonces, en este caso, cuando la copiamos va a ser el primer vector columna de B, que es 1, menos 2, 0, el segundo vector que es 0, 1, 3 y el tercer vector que es 0, 0, 1. ¿Sí? Y luego la matriz M de B nos la dan como dato del problema. ¿Sí? Entonces aplicamos esta ecuación. Ahora vamos a tener la matriz de
base E, base canónica de la función, nos va a quedar 1, menos 2, 0, 0, 0, 1, 0, menos 3, 1, ¿sí? Multiplicado por la matriz dato, todo directamente lo copiamos del enunciado, 1, 0, 0, 2, A3 y menos 1, 3A, ¿sí? Si hacemos las cuentas, fíjense, vamos a tener 1, 0, 0, esto va a ser una matriz de 3 por 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 2, más 2, 0, 0, 0, A, 0, A, 0, 3, 0, entonces acá va un 3, pues tenemos 0, 6, menos, en este caso tenemos menos 6, menos 1, menos 7, después tenemos 0, menos 3A más 3, menos 3A más 3, después tenemos 0, menos 9 más A, entonces tenemos menos 9 más A, y con esto lo vamos definiendo. Y ahora, ¿cuál sería la idea? ¿Sí? Nosotros lo que decimos es lo siguiente: si es un monomorfismo, ¿sí? Para que f sea monomorfismo, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Su determinante tiene que ser distinto de 0, si es monomorfismo. Para que no sea monomorfismo, por otro lado, tiene que ser igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a plantear. Con esta matriz que vimos acá, vamos a calcular su determinante y vamos a igualarlo a 0. Y con eso, lo que vamos a hacer es despejar cuánto nos está quedando en cada caso, ¿sí? Entonces vamos a calcular este determinante y vamos a igualar a 0. Este determinante, como hacemos siempre, ¿qué es lo que nos conviene? Tratar de elegir la fila o columna que tenga más ceros. En este caso se trata de la primera. Entonces el determinante acá va a quedar 1, tapamos fila, tapamos columna, por el determinante este más chiquito, o sea, va a ser 1 por A, 3, menos 3A más 3, menos 9 más A, esto es igual a 0. Si peinamos un poco la ecuación, vamos a llegar a esta ecuación. 0 es igual a menos 9A más A cuadrado más 9A menos 9. 9A con 9A se va, con lo cual nos queda A cuadrado menos 9. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en este caso? Para que se cumpla esta condición, A tiene que ser más o menos raíz de 9, que es 3. ¿Sí? Entonces, esto por un lado es eso, que cumple con que es monomorfismo. Y ahora la idea es que cumpla la segunda condición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la matriz de cambio de base, digamos, con la imagen del vector que nosotros teníamos al principio? ¿Sí? Fíjense que nosotros teníamos en el primer caso, ¿sí? Esta es la matriz EB de la transformación, y este es el vector o las coordenadas del vector en la base B. Entonces nosotros vamos a triangular para obtener básicamente cuál es el valor de A en estos casos, ¿sí? Y dada la condición que nosotros vemos, lo que vamos a hacer es que, como ya sabemos que es monomorfismo, la idea sería reemplazar y resolver cada sistema con los dos valores que ya tenemos al principio. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar como primer dato A igual a menos 3. Entonces la matriz nos va a quedar de la siguiente manera: 1, 0, 0, 1, 2, menos 3, 3, menos 1, menos 1, 3, menos 3, menos 4. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, como siempre, es triangularla, y cuando llegamos a ver las cuentas en esto, vamos a llegar a lo siguiente. Si ustedes triangulan esta matriz, a lo que van a llegar es a esta situación. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos un absurdo, porque tenemos una ecuación que es igual a 0 con la combinación entre las variables y cuyo resultado no es 0, lo cual no puede ser posible. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos hablando de un sistema incompatible. Vamos a ver ahora qué pasa cuando reemplazamos por 3, que es el otro valor. La matriz en cuestión queda así. Vamos a tratar de volver a buscar los ceros y cuando la triangulamos queda de esta manera que ustedes ven acá. ¿Sí? O sea, fíjense que en este caso se anuló toda la fila inferior, ¿sí? En este sentido.
Entonces, con nosotros lo que cumplimos es que no es monomorfismo, ¿sí? Vemos que el vector 1, 3, vemos en este caso que 1, menos 3, menos 1 pertenece a la imagen, por lo que todo lo que vimos y que corroboramos que es cierto, y calculamos que A, en este caso, el único A válido de los dos que calculamos al principio es A igual a 3. En el siguiente punto, acá lo que nos piden es hallar todos los z complejos que satisfagan esta ecuación que nosotros vemos acá. Como primera recomendación, como nosotros estamos trabajando con ecuaciones con complejos que tienen potencias, vamos a dejar una columna de cuentas auxiliares acá, nos convendría pasar a la forma más cómoda de trabajar con potencias, que es la forma polar. Recuerden siempre ustedes que un número complejo se puede escribir en forma binómica, que es con las dos componentes, ¿sí? La componente real y la componente imaginaria, o se puede escribir con su forma polar, que es con su módulo por e a la i de su argumento. Es una de las formas de poder sacarlo. Entonces, en este caso, por las propiedades que tenemos, nos convendría trabajarlo de esta manera, ¿sí? Recuerden ustedes que un número conjugado complejo es el número menos, por ejemplo, parte real es igual y la parte imaginaria con un menos, en este caso, ¿sí? Y en temas de ángulo pasa algo similar, es decir, nosotros en el ángulo va a tener menos el ángulo del positivo, entonces en forma polar el número conjugado va a ser el mismo módulo, pero por e a la i al menos argumento de z, entonces en ambas formas es conveniente ponerlo. Entonces vamos a reemplazar con estos datos que vemos acá cada uno de estos en cada caso, ¿sí? Para tratar de verlo. Entonces, primeramente vamos a pasar este número, el 1 medio más raíz de 3i, en forma polar. Fíjense, para el módulo tenemos que aplicar Pitágoras. Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a llamarle, tenemos 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por i. Si calculamos el módulo de este número va a ser 1 medio al cuadrado, que es 1 cuarto, más esto al cuadrado, que es 3 cuartos, raíz cuadrada, esto va a ser raíz de 4 cuartos, que es 1. Y en ángulo, esto lo que va a quedar es 4 tercios de pi. ¿Sí? Si ustedes hacen la cuenta, para que les vaya quedando. Como el módulo es 1, 1 va a estar multiplicado con 4 y va a quedar, este 4 tercios es por el menos, digamos que también está asociado, en cada caso esto va a quedar como menos 1 medio, menos raíz de 3 sobre 2 que está en el tercer cuadrante, que es todo negativo, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a reemplazar z a la quinta, ¿sí? Z a la quinta nos va a quedar módulo de z por e a la i por argumento de z, ¿sí? En este caso, en vez de llamarle argumento de z, para hacerlo más fácil, vamos a llamarle alfa, ¿sí? Es una nomenclatura. O sea, esto nos va a quedar e a la alfa, ¿sí? Todo esto a la quinta por z conjugado al cuadrado, que es todo esto, en este caso al cuadrado, o sea, tenemos módulo de z por e a la menos i alfa, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a menos 4 por 1, que nos va a quedar menos 4 por e al argumento, pero el menos lo que hace es que tenemos el tercer cuadrante, o sea que esto va a ser más por e a la i de 4 tercios de pi, ¿sí? Va quedando de esta manera. Entonces fíjense, acá distribuimos las potencias, o sea que esto nos va a quedar módulo de z a la quinta, potencia de potencia se multiplica, es esto que queda e a la i de 5 alfa, ¿sí? Después esto nos va a quedar módulo de z al cuadrado por e a la menos 2i de alfa, porque también se multiplica. Entonces esto nos va a quedar 4 por e a la i de 4 tercios de pi. Ahora vamos a asociar, juntamos todo, fíjense, módulo con módulo se multiplican, va a quedar como módulo de z a la séptima. Después tenemos e a la 5 alfa menos 2 alfa, porque acá se van a sumar las potencias porque es la misma base. Entonces esto nos va a quedar e a la i por 3 alfa. Esto es igual a 4, que es este módulo, por e a la i de 4 tercios de pi. Entonces, llegada a esta parte de la ecuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualar cada cosa con cada cosa, es decir, módulo con módulo y después el ángulo consigo mismo. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que es módulo, lo que vamos a tener es que módulo de z a la séptima nos va a quedar 4. Entonces, en este caso, si elevamos a la 1 séptimo ambos lados, lo que vamos a tener es que módulo de z nos va a quedar 4 a la 1 séptimo, o
En este caso vamos a tener 4 un séptimo, lo podemos dejar expresado así también, si no hace falta que ustedes lo calculen, digamos, de alguna manera con decimales y demás. Y después, si vamos al tema del argumento, entonces en este caso para el tema del argumento vamos a tener 3 alfa, esto es igual a 4 tercios de pi, pero en vez de ser 4 tercios de pi le vamos a sumar un 2k pi. Y esto viene de la regla de De Moivre que habíamos visto en la teoría, que aparte de acá lo que dice es que no solamente el argumento es de este ángulo, sino de todos los ángulos múltiples, es decir, con vueltas enteras alrededor del eje. Entonces en este caso, si nosotros por ejemplo acá, para despejar el alfa, multiplicamos por un tercio de ambos lados, ¿sí? Lo que vamos a tener es que nuestro alfa va a ser 4 novenos de pi más 2 tercios de pi por k. Y esto a lo que nos ayuda, ¿sí? Es decir, bueno, cuáles van a ser los k que tenemos que encontrar. Como nuestra raíz, o lo que queremos calcular, es de orden 3, lo más probable es que los k que queramos encontrar sean números enteros que estén entre 0 y 3. O sea, van a ser k igual a 0, k igual a 1 y k igual a 2. ¿Sí? Con eso vamos a ir sacando cada uno de los alfa. Entonces, por ejemplo, reemplazando cada uno de los alfa que acabamos de obtener en estos casos, nos va a quedar para k igual a 0, nos va a quedar alfa es igual a 4 novenos de pi, para k igual a 1 alfa nos va a quedar como 10 novenos de pi y para k igual a 2 nos va a quedar 16 novenos de pi. ¿Sí? Y con esto lo que vamos a ir obteniendo es cada uno de los zetas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a obtener z1 que nos va a quedar raíz séptima o a la 1/4, a la 1/7, perdón, de 4 por e a la 4 novenos de i. Si esto también pasarlo a forma binómica, z2 que va a ser lo mismo que esto, pero por e a la 10 novenos de pi y z3 que nos va a quedar lo mismo, raíz séptima de 4 por e a la 16 novenos de pi de i. Y con esto ustedes tienen los distintos zetas, soluciones de la ecuación en cuestión. Este ejercicio lo volvimos a copiar el enunciado porque es un poco, tiene sus vueltas, así que nada, hay que tratar de pensarlo un poco más. Fíjense que acá lo que nos dan son dos bases, b y b', que sabiendo que ambas son bases de R3, es decir, son vectores linealmente independientes de dimensión 3. De la matriz o la base de dimensión 3, ¿no? Y sabemos que tenemos una transformación que lo que hace es expresar un vector en base b a un vector en base b', ¿sí? Es decir, transformarlo de esta manera. Entonces, para hallar que f es diagonalizable, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Bueno, una matriz es diagonalizable si nosotros podemos expresarla en términos de sus autovalores y autovectores. Es decir, tenemos que llegar al punto de poder calcular los autovalores y autovectores de la matriz, ¿sí? Pero entonces, en este caso, esta matriz, o sea, nosotros estamos hablando de una transformada que básicamente lo que hace es una transformada que si nosotros pasamos de un vector de b a b', está expresado de esta manera. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Tratar de encontrar cuál es la matriz de esa misma transformación, pero donde los vectores estén expresados entre la misma base, es decir, por ejemplo, de b a b. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hallar, ¿sí?, la matriz BB de F? Es decir, la matriz que va a mantenerse dentro de la misma base, en estos casos. Entonces, primera cuestión, lo que tenemos que hacer es plantear la definición de los vectores columna como la base de B'. Es decir, tenemos que interpretar siempre que nosotros nos dan una matriz, una transformación, qué son esos vectores. Entonces, por ejemplo, este vector, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Es la imagen de B1, el primer vector de B. Porque justamente lo que dice es, ¿qué pasa si yo transformo estos vectores, B1, B2 y B3, y los expreso en la base B'? Entonces, esta es la transformada del B1. Vamos a ponerlo con colores, ¿sí? Entonces, después, el segundo, es la transformada del B2, y luego B3, esto, es la transformada de este que está acá.
Entonces vamos a hallar esa matriz haciendo estas relaciones. Primero tenemos f de b1 es el primer vector columna, o sea tenemos menos 2 por el primer vector de la matriz, que es menos b3, ¿sí? Más 2 por el segundo vector de la matriz, que es b2 menos b3, y después tenemos menos 3 por b1 más b2. Haciendo las cuentas vamos a llegar a que f de b1 nos va a quedar menos 3b1 menos b2, ¿sí? Eso por un lado. Vamos a repetir los mismos pasos, pero ahora para los otros dos vectores. Entonces, por ejemplo, fíjense, esto para b1. Después decimos f de b2. Bueno, en este caso estamos hablando de estos vectores, ¿no? Vamos a tener 2 por menos b3, menos 2 por b2 menos b3, menos 4, o más 4, perdón, por b1 más b2. Si hacen toda la cuenta, van a llegar a que esto va a ser 4b1 más 2b2, ¿sí? De f de b2. Y si repetimos lo mismo para f de b3, que en este caso es este vector columna, esto nos va a quedar 2 por menos b3 más 0 por b2 menos b3 más b1 más b2 en este caso, ¿sí? Y así hacen la cuenta, van a llegar a que esto les va a dar b1 más b2 menos 2 b3, ¿sí? Volvemos a copiar el resultado para tener un poco más la idea fresca. Entonces, viendo esta transformación, viendo esta relación en cada uno, digamos, lo que vimos ahora es esencialmente, estamos preparados para expresar una matriz que mantenga los vectores expresados en la misma base. Es decir, lo que nosotros queremos es esto, la matriz B en B, es decir, la matriz que sea de la transformación lineal y que a su vez esté con los vectores de su base original, es decir, de B, B1, B2, B3, expresado en su base original. Entonces, con esto estamos en condiciones de armar esta matriz. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora sabiendo cuál es la imagen de esos vectores que vimos al principio. Entonces, como siempre, lo que hacemos es, sabiendo que B es base B1, B2, B3, expresamos sus transformadas en forma de columna. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener menos 3, la primera parte, menos 1, B3 no está, así que ponemos 0, primera columna, listo. Vamos con la segunda. F de B2 nos va a dar 4 en B1, 2 en B2 y 0 en B3, listo. La tercera, vamos a la tercera, la transformada tercera nos va a dar 1, 1, menos 2 y cerramos ahí. Y esta es la matriz a la cual hay que ver si es diagonalizable. Esta es la matriz de la transformación que tiene esa componente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Para que la función sea diagonalizable, su matriz MBB, esta que acabamos de ver, debe serlo también. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear como siempre hacemos con los autovalores y autovectores, que es el primer paso, ¿sí? Recuerden que para que haya autovalores y autovectores, si nosotros tenemos autovalores lambda y autovectores b, son aquellos donde, por ejemplo, a por ese vector b nos va a quedar lambda por ese vector b. Y esto se resume en calcular el determinante de a menos la matriz identidad o lambda por la matriz identidad, y esto es igual a 0. Esto es lo que se llama, o lo que ustedes vieron en teoría, como polinomio característico. Ese es el paso matemático que a nosotros nos permite calcular cuáles son esos autovalores y esos autovectores tan característicos. Es decir, simple y llanamente hacemos la matriz que nos dan, que es esta A, menos lambda por la matriz de identidad, y que ahí le volvamos a 0. Entonces, en este caso, por polinomio característico, lo metemos acá, decimos el determinante de todo esto, o sea, esto va a ser menos 3, vamos a los de la diagonal, restarles lambda. Entonces, menos 3 menos lambda, 2 menos lambda, menos 2 menos lambda, y el resto quedan tal cual. Entonces esto nos va a quedar 4, un 1 acá, un 1 acá, menos 1, 0 y 0. Para este determinante siempre conviene tomar los elementos con más ceros, entonces podemos tomar esto es igual a 0, by the way, ¿sí? Entonces, y esto nos va a quedar, este determinante nos va a quedar menos 2 menos lambda, ¿sí? Por determinante de, que como hacemos siempre, tapamos la fila del número, tapamos la columna del número, y ese determinante de 3 por 3 es el que tenemos que calcular en ese caso. Y esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces no se olviden de esta ecuación. Vamos a hacer, si desarrollamos la cuenta, a lo que vamos a llegar es a
lo siguiente, que 0 es igual a menos 2 menos lambda, que es este primero que vimos acá, por lambda al cuadrado más lambda menos 2. Entonces, para sacar los lambda en cuestión, acá lo que tenemos que aplicar es, para ver el tema de las raíces, si aplicamos la resolvente y demás, vamos a llegar a que lambda nos va a quedar menos 2 en la primera parte y lambda es igual a 1 en la segunda. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para volver a hallar si la matriz es diagonalizable o no? Entonces lo que hay que hacer es reemplazamos cada uno de esos lambda en la matriz y lo que vamos a ver es cuáles son los autovectores, ¿sí? Entonces esos autovectores son, digamos, las coordenadas de los autovectores que vimos al principio, ¿sí? De las coordenadas en base B de los autovectores que vimos al principio. Entonces vamos a ir reemplazando caso por caso. Entonces acá nosotros reemplazamos por lambda igual a menos 1 y vamos a triangular. La triangulación la hacemos como siempre, es decir, elegimos los que van a ser ceros abajo y vemos cómo nos queda. Fíjense que al momento de eliminar en la fila de abajo, esto va a hacer que esta fila después, cuando hagamos fila 3 más fila 2, se va a eliminar, va a ser 0. Entonces lo que vamos a encontrar, por ejemplo en este caso, observen, vamos a tener menos 3x3 se va a hacer 0, ¿sí? Y acá tenemos menos 4x1 más 4x2 más x3 es igual a 0, pero como esto también se hace 0, vamos a llegar a que x1 es igual a x2. Con lo cual, el autovector para lambda igual a 1, en este caso nos va a quedar como 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces el 1, 1, 0 en las coordenadas de los autovectores que vimos al principio. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo con lambda igual a menos 2. Vemos acá, ¿sí? En este caso, si reemplazamos directamente ya la matriz queda triangulada, ¿sí? Entonces acá sacamos x1 es igual a 4x2 más x3 y vamos a sacar los vectores generados con 4, 1, 0 para el primero y después 1, 0, 1 que son los autovectores para lambda igual a menos 2. Entonces, expresándolo como sus autovectores, fíjense que tenemos tres autovectores que son LI y que cumplen con la dimensión de la matriz. Con lo cual, la respuesta en este caso es que F es diagonalizable. Y con eso terminamos el parcial. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este y éxitos a todos los que vayan a rendir esta materia.